Estos son algunos de los crímenes más perturbadores que ocurrieron dentro de la comunidad de Pokémon. Y conforme avanza el video, las personas involucradas pasan de ser simplemente individuos retorcidos a criminales genuinamente aterradores. El 16 de diciembre de 1997, a las 6:30 de la tarde, los hogares japoneses estaban repitiendo una rutina perfectamente normal. Los niños volvían del colegio, dejaban las mochilas tiradas en el suelo, se sentaban frente al televisor con la merienda sobre las rodillas y esperaban el episodio semanal de Pokémon. Nada en esa escena parecía peligroso. Nada parecía anunciar que, en cuestión de minutos, cientos de familias iban a pasar de una tarde común a una emergencia médica nacional. El anime llevaba apenas 8 meses en emisión, pero ya era un fenómeno absoluto. Las cifras de audiencia estaban en su punto más alto. Para toda una generación, Pokémon era casi el equivalente japonés de los Looney Tunes, excepto que, en lugar de un coyote persiguiendo a un correcaminos, había un niño de 10 años intentando atrapar criaturas capaces de lanzar electricidad, fuego y rayos por la boca. La diferencia, en teoría, parecía inofensiva. Esa tarde dejaría de serlo. El episodio emitido se llamaba The Innocent Ship Porygon, conocido también como Soldado Cibernético Porygon. La trama, si se la mira fríamente, no tenía nada de especial. Ash y sus amigos entraban en el sistema informático de un Pokémon Center para resolver un fallo técnico. Era uno de esos episodios de relleno que las series japonesas utilizan para sostener la programación sin mover demasiado la historia principal. Un capítulo más, una aventura digital, un problema técnico. Nada en la sinopsis sugería que estuviera a punto de provocar una crisis médica simultánea en cientos de niños. A los 22 minutos del episodio, durante una secuencia de combate dentro del ciberespacio, Pikachu lanzaba un ataque eléctrico contra unos misiles digitales. Para representar la explosión, el equipo de animación utilizó una técnica llamada Paka Paka, que consiste en alternar dos colores intensos a una velocidad muy alta para generar un efecto visual de impacto. En esa escena concreta, alternaron rojo y azul a un ritmo de 12 destellos por segundo durante aproximadamente 6 segundos continuos, sin pausa, sin descanso visual. Sin saberlo, acababan de colocar frente a millones de niños un patrón luminoso exactamente dentro del rango que la neurología reconoce como uno de los más peligrosos para personas con epilepsia fotosensible. Para entender la gravedad, hay que decirlo de manera simple. La epilepsia fotosensible es una condición en la que el cerebro reacciona de forma desproporcionada ante estímulos luminosos repetitivos, sobre todo cuando esos estímulos se producen entre 5 y 30 destellos por segundo. El equipo de animación no había creado solo una explosión colorida. Había construido sin intención y sin saberlo una secuencia visual capaz de activar una respuesta neurológica extrema en espectadores susceptibles. Era como si alguien hubiera diseñado un arma para el sistema nervioso sin comprender que aquello podía funcionar como un arma. Los efectos aparecieron casi de inmediato. En distintos puntos de Japón, niños sentados frente a sus televisores empezaron a sentir náuseas, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Algunos perdieron el conocimiento. Otros comenzaron a convulsionar frente a la pantalla. Un porcentaje pequeño, pero lo suficientemente grande como para volverse histórico. Sufrió convulsiones tónico-clónicas completas mientras Pikachu seguía en el televisor, gritando su nombre con la misma alegría de siempre, completamente ajeno al caos que estaba provocando. Como Pikachu, en realidad, siempre parece estar ajeno a todo. Las ambulancias empezaron a recibir llamadas masivas poco antes de las 7 de la tarde. Para las 8 de la noche, los hospitales japoneses estaban atendiendo una emergencia simultánea sin precedentes en la historia televisiva del país. El recuento final fue de 685 niños hospitalizados, 375 niñas y 310 niños. La mayoría se recuperó en cuestión de minutos, pero 2 permanecieron internados durante más de 2 semanas, y un grupo pequeño recibió diagnósticos de epilepsia que los acompañarían durante el resto de su vida, porque la condición ya estaba latente en ellos, y el episodio simplemente actuó como detonante. Pokémon no creó algo de la nada. Encendió algo que estaba esperando en silencio. Y aquí la historia deja de ser solo un accidente y se vuelve aún más inquietante. Esa misma noche, cuando los noticieros japoneses cubrieron el incidente, retransmitieron fragmentos de la escena exacta que había provocado las convulsiones, sin advertencia, sin reducir la velocidad del parpadeo, sin pixelar, sin suavizar la intensidad. La emitieron una y otra vez dentro de los segmentos informativos, porque visualmente era llamativa y porque la epilepsia fotosensible todavía no formaba parte del vocabulario público de emergencia.
El resultado fue una segunda ola de víctimas, personas que no habían visto el episodio original, personas que estaban mirando las noticias justamente para entender por qué tantos niños habían terminado en hospitales. Empezaron a sufrir convulsiones mientras la televisión les mostraba el motivo por el que otros habían convulsionado horas antes. Es uno de los pocos casos documentados en la historia médica, donde la cobertura de una emergencia provocó más casos de la misma emergencia. Un desastre que se reprodujo a sí mismo por televisión. TV Tokyo retiró el episodio de inmediato. Pokémon quedó en pausa durante 4 meses. Las acciones de Nintendo cayeron casi un 5% en los días siguientes. La industria japonesa del anime modificó para siempre sus protocolos de animación, incorporando reglas estrictas sobre frecuencia de parpadeo que todavía influyen en producciones de todo el mundo. Y el episodio 38 de la primera temporada, Soldado Cibernético Porygon, nunca volvió a emitirse oficialmente en ningún país. Nunca. En ningún formato legal. En ninguna repetición autorizada. La franquicia más rentable de la historia del entretenimiento tiene un capítulo enterrado. Un episodio condenado a existir como una especie de cadáver audiovisual que probablemente nadie volverá a ver legalmente jamás. Lo perturbador del caso no es solo la cantidad de víctimas. Aunque 685 niños hospitalizados al mismo tiempo es una cifra difícil de asimilar. Lo perturbador es la cadena exacta de decisiones inocentes que llevaron hasta ahí. Un equipo de animación buscando un efecto visual atractivo. Un sistema de revisión que no contemplaba la epilepsia fotosensible. Una cadena de televisión transmitiendo en horario de máxima audiencia. Y una franquicia diseñada específicamente para niños provocando una crisis médica nacional en niños. La intención era entretener. El resultado fue un evento que cambió la regulación de la animación a nivel mundial. Y por supuesto, Porygon nunca volvió a aparecer como protagonista en un episodio del anime. La criatura quedó marcada para siempre por algo que ni siquiera había provocado, porque el ataque en la escena lo había lanzado Pikachu. Pero Pikachu es la mascota de la franquicia, y Porygon es un Pokémon olvidable. Así que adivina quién cargó con las consecuencias. La justicia poética dentro de Pokémon funciona exactamente igual que en el resto del mundo. Anthony Curcio tiene uno de esos currículums criminales que parecen escritos para una película que alguien descartó por inverosímil. Empezó su vida pública, de forma casi irónica, como una promesa atlética en el estado de Washington. Era el tipo de chico al que los reclutadores universitarios seguían desde la secundaria. Capitán de fútbol americano y baloncesto en Monroe High School. Becas sobre la mesa, popularidad, talento. Una trayectoria que en una novela americana de los 90 habría terminado en un trabajo estable, una casa suburbana y una hipoteca pagada lentamente durante 30 años. Pero entonces llegó una lesión de espalda. Los planes deportivos se desviaron. Después llegó la adicción a los opioides. Y después, como suele ocurrir cuando una vida empieza a caerse por varias esquinas a la vez, también se derrumbaron los planes financieros. En algún momento de su veintena, Anthony Curcio decidió hacer un giro profesional hacia una industria con menos becas, menos contratos universitarios, pero mucha más adrenalina. El 30 de septiembre de 2008, Curcio, que entonces tenía 28 años, ejecutó uno de los atracos más elaborados de la década en el noroeste de Estados Unidos. El plan era técnicamente brillante. Llevaba 8 meses preparándolo. Había estudiado los horarios de las furgonetas blindadas del Bank of America en Monroe, su ciudad natal. Había colocado un cable a través del lecho del arroyo Woods Creek, que pasaba cerca del banco, para poder arrastrarse río arriba usando una cámara de aire inflable. Había modificado su ropa con velcro para arrancársela en segundos. Y, días antes del atraco, había publicado un anuncio en Craigslist ofreciendo trabajo a paisajistas con un requisito muy específico. Presentarse esa mañana en el aparcamiento del Bank of America, vestidos con camisa azul, chaleco amarillo de obrero, mascarilla respiradora y gafas de seguridad. Esa mañana, una docena de hombres apareció en el lugar para el supuesto trabajo, vestidos exactamente igual. Curcio, también vestido exactamente igual. Esperó a que el guardia de la furgoneta blindada de Brinks saliera con un carrito cargado de dinero. Entonces lo roció con gas pimienta. Le arrebató 2 bolsas con $400,000 y huyó hacia el arroyo. Para cuando llegó la policía, había una docena de sospechosos idénticos caminando por la zona, todos vestidos como el ladrón, todos convencidos de que estaban asistiendo al primer día de un empleo legítimo de paisajismo. La policía no podía distinguirlos. Esa era la belleza retorcida del plan. Curcio se lanzó al agua, tomó el cable que había instalado meses antes y se arrastró unos 200 metros río arriba, hasta llegar a un coche que tenía estacionado en la otra orilla. La prensa local lo bautizó como The DB Tuber,
en alusión al famoso secuestrador aéreo D.B. Cooper. En términos puramente técnicos, era casi el atraco perfecto. Casi. Porque había un detalle. Unos días antes del robo, un hombre sin techo de la zona había visto a Curcio dejando ropa y objetos sospechosos en un contenedor cerca del banco. Cuando los noticieros locales emitieron las imágenes del atraco, el hombre fue a la policía con la matrícula del coche de Curcio. Luego aparecieron las huellas de ADN en una mascarilla descartada y en un bote de tabaco de mascar que había tirado a una papelera. El FBI hizo el resto. Durante semanas, los agentes siguieron a Curcio. Lo vieron cargar un Range Rover nuevo con bolsas de compras de Burberry, Coach y Perry Ellis en un outlet mall. Descubrieron que poco después del atraco, había llevado a 6 amigos a Las Vegas con todos los gastos pagados. La defensa de Curcio en el juicio fue que necesitaba el dinero. El juez James Robert le respondió en la sentencia que invitar a 6 amigos a Las Vegas con todo pago no era exactamente el comportamiento financiero típico de alguien en dificultades económicas. Le dieron 6 años de prisión federal. En la cárcel, Curcio escribió un libro sobre cómo había planeado el atraco. Lo publicó. Apareció en Fox News, NPR y NBC. Se reconvirtió en conferencista motivacional, dando charlas en institutos sobre adicción, prevención del crimen y los peligros de las malas decisiones. La narrativa parecía conducir a un final prolijo. Hombre comete error. Hombre paga. Hombre se reinventa. Era el tipo de tercer acto que los podcasts de True Crime estadounidenses adoran cuando quieren cerrar una historia con una nota de esperanza. Hasta julio de 2023, cuando un agente encubierto del FBI contactó con un vendedor de cartas coleccionables que estaba ofreciendo cartas calificadas por PSA en marketplaces online. PSA, para quien no esté metido en el ecosistema del coleccionismo, es una de las empresas de gradación de cartas más prestigiosas del mundo. Cuando envías una carta, la examinan bajo lupa. La califican en una escala del 1 al 10 según su estado de conservación y la sellan dentro de una caja plástica transparente con una etiqueta oficial holográfica. Una carta PSA 10 no es solo una carta en buen estado, es una carta consagrada por el mercado. Ese sello puede ser la diferencia entre una pieza de $1,000 y una pieza de $200,000. El agente encubierto compró un Vinazor supuestamente calificado como PSA 10 por $10,500. Lo envió a verificación y descubrió, sin demasiada sorpresa, que la caja era falsa, la etiqueta era falsa, el sello holográfico era falso. La carta en sí era auténtica, pero su estado real era mucho menor al anunciado. En términos de mercado, no valía $10,500. Tal vez valía unos pocos cientos. Y el vendedor era, exactamente, Anthony Curcio. El mismo Anthony Curcio que llevaba años cobrando por hablar en institutos sobre cómo no convertirse en Anthony Curcio. Lo que el FBI descubrió durante los meses siguientes fue que Curcio no operaba solo. Tenía un cómplice llamado Joseph Bondarchuk, de Lake Stevens, Washington. Juntos llevaban ejecutando un esquema de falsificación de cartas desde al menos 2022. El método era específico y precisamente por eso inquietante. No fabricaban cartas falsas. Manipulaban etiquetas reales de PSA. Compraban cartas con calificaciones bajas, las extraían de sus cajas auténticas, borraban la información de la calificación y el número de serie de la etiqueta original. Imprimían encima una calificación inflada y volvían a sellar la carta en una caja que parecía oficial. Una carta 6 que valía $600 podía convertirse, visualmente, en una carta 10 que se vendía por $20,000. Una tarjeta de novato de Michael Jordan de 1986 que valía $7,000 podía anunciarse por $171,700. Pokémon, béisbol, baloncesto, fútbol americano. Cualquier carta con valor coleccionable podía entrar en el esquema. Tom Brady, Nolan Ryan, Larry Bird, Julius Erving, Magic Johnson y, por supuesto, Charizard, Blastoise y Venusaur, en todas sus variantes posibles. Según la acusación federal del Distrito Sur de Nueva York, el total del fraude superó los $2 millones en intentos de estafa entre 2022 y mayo de 2024. Y aquí el caso entra en un territorio casi absurdo, porque Curcio ni siquiera era especialmente discreto. Intentó vender la misma tarjeta de novato de Michael Jordan 3 veces distintas, cada vez con una calificación PSA falsificada diferente. La misma carta. 3 ventas. 3 etiquetas. Cuando un comprador detectaba que la carta era falsa, Curcio aceptaba el reembolso, recuperaba la pieza, le colocaba una etiqueta nueva y la ofrecía de nuevo a otra víctima semanas después. Algunas cartas pasaron por varios ciclos de venta, denuncia, devolución y reventa.
Es el tipo de patrón que solo comete alguien que cree, sinceramente, que nadie está mirando. O alguien que ya llegó a un punto de su vida criminal en el que el riesgo dejó de intimidarlo. O ambas cosas. Bondarchuk se declaró culpable. Curcio decidió ir a juicio. En enero de 2026, un jurado en Manhattan lo declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de fraude electrónico. Deliberaron durante unas 4 horas. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal. La sentencia quedó programada para mayo de 2026. Lo perturbador del caso no es solo el monto del fraude. Aunque $2 millones en un nicho como las cartas Pokémon ya es una cifra considerable. Lo perturbador es la trayectoria completa. Promesa del baloncesto y del fútbol americano. Atracador de furgones blindados disfrazado de paisajista. Escritor de memorias criminales. Figura televisiva rehabilitada. Conferencista motivacional para jóvenes sobre los peligros de las malas decisiones. Y ahora, falsificador industrial de cartas Pokémon. Es la biografía completa de alguien que probó casi todas las profesiones criminales disponibles hasta encontrar una que le permitía aplicar sus habilidades sin tener que meterse en un río. Aunque, para ser justos, el río probablemente fue la parte más divertida de las 3. La pregunta que queda abierta es cuántas personas compraron cartas falsificadas suyas sin saberlo, y todavía las tienen guardadas en sus colecciones, convencidas de que poseen una pieza valiosa. Algunas de esas personas probablemente están viendo este video. Si el nombre de alguno de los vendedores te resulta familiar y compraste cartas en los últimos años, lo siento. Tu Charizard probablemente vale exactamente lo que parece. Y considerando que estamos hablando de un trozo de cartón con un dibujo de un dragón, no hay nada de qué avergonzarse. Pero sí es muy probable que valga bastante menos de lo que pagaste. Camila Olortegui desapareció el 12 de marzo y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Quienes estarían detrás de su muerte no han entregado certezas sobre qué pasó con su cuerpo. La joven vendedora de cartas Pokémon habría sido engañada para robarle su colección, avaluada en casi 6 millones de pesos. El 12 de marzo de 2026, Dominique Camila Olortegui Quispe tenía 20 años. En su entorno todos la conocían como Camila. Era hija de Vilma Quispe. Tenía, según las palabras textuales que su madre daría después a la prensa chilena, un corazón donde no había maldad. Camila vendía cartas Pokémon. No era un pasatiempo ocasional ni una colección de infancia guardada en una caja. Era su trabajo, su forma de vida. Se dedicaba a comprar y vender cartas coleccionables en Santiago. Asistía regularmente a eventos del rubro. Conocía personalmente a los principales jugadores del mercado local. Y después de meses de esfuerzo, había construido una colección personal valorada en algo más de 6 millones de pesos chilenos. Para quien no esté familiarizado con esos valores, hablamos de aproximadamente $6.500 en cartón impreso. Una cifra que puede parecer moderada a escala internacional, pero enorme a escala individual, especialmente para una vendedora independiente de 20 años. Esa colección era su capital de trabajo, y por extensión, sería el motivo por el que iba a perder la vida. Para entender este caso hay que entender la dinámica particular de la comunidad chilena de cartas Pokémon. Es un círculo relativamente cerrado, la gente se conoce, los vendedores reconocidos son caras habituales. Los eventos de compraventa ocurren en lugares concretos. La confianza entre participantes no es un adorno, es parte de la infraestructura del mercado. Si perteneces al círculo, perteneces. Si alguien conocido te dice que hay una convención privada con 60 interesados de alto poder adquisitivo, tu primer instinto no es sospechar. Tu primer instinto es preparar tus mejores cartas. Bastián Carvajal Donoso, alias Charibox, estaba dentro de ese círculo. Conocía a Camila desde hacía tiempo. Habían coincidido en eventos previos de la comunidad. Era una cara conocida. No eran amigos íntimos, pero existía esa familiaridad básica que se forma entre vendedores que se cruzan una y otra vez dentro del mismo nicho. Y en algún momento, según reconstruirían después los investigadores de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la Policía, Bastián decidió que esa familiaridad era exactamente el recurso que necesitaba para llevarse las cartas de Camila sin pagar por ellas. El 12 de marzo Camila recibió un mensaje. Bastián le proponía encontrarse en un departamento de la calle Monjitas, en la comuna de Santiago, en pleno centro. La premisa era una convención privada de compraventa. 60 personas interesadas, clientes con alto poder adquisitivo. Le pidió explícitamente que llevara sus mejores cartas, porque la supuesta clientela justificaba el riesgo de mover la mercancía más valiosa. Era el tipo de oportunidad por la que cualquier vendedor del rubro reorganizaría su semana. Camila, según contarían después sus cercanos,
cambió su día normal de trabajo para asistir. Llevó el carro de feria que usaba habitualmente para transportar su colección y se dirigió a Monjitas. Las cámaras de seguridad del edificio y de las calles cercanas la registraron entrando al inmueble junto a Bastián Carvajal. Era una tarde de jueves. El video la muestra empujando su carrito, conversando con Carvajal con la naturalidad de dos personas que se conocen del ambiente, entrando al ascensor. Es el último registro existente de Camila Olortigue con vida. No hay registro de salida. Ninguna cámara del edificio ni del entorno la captó abandonando la zona. El departamento al que entraron además había sido alquilado específicamente para esa ocasión, un detalle que después la fiscalía consideraría especialmente relevante por el nivel de premeditación que sugería. Lo que ocurrió dentro de ese departamento nadie lo sabe con certeza, porque cuando Carvajal terminó confesando parcialmente, su versión incluía un detalle convenientemente turbio. Dijo que su pareja, Ruth Navarro Conejeros, había sido la responsable material del homicidio, y que él solo se había encargado de ocultar el cuerpo. Ruth, por su parte, sostuvo la versión inversa. Según ella, él había acabado con la vida de Camila y ella solo había encubierto. Los vecinos del edificio, entrevistados por los investigadores, declararon que esa tarde no escucharon gritos, golpes ni ruidos extraños. Ese dato importa, porque sugiere que, fuera lo que fuera que ocurrió dentro del departamento, fue rápido, silencioso o ambas cosas. El cuerpo de Camila, hasta el día de grabación de este video, no ha sido encontrado. Y aquí el caso se vuelve más inquietante que un simple homicidio con robo. Porque Bastián Carvajal, en lugar de huir, entrar en pánico o cometer los errores visibles de un criminal primerizo, se sentó frente al celular de Camila y empezó a operar. Sistemáticamente, durante días. Suplantó su identidad en WhatsApp, escribiendo a su familia y a sus amigos como si fuera ella. Construyó una historia. Camila había tenido que salir del país por una emergencia. Camila estaba bien, solo estaba ocupada. Camila prefería que no la llamaran por ahora. Cada mensaje estaba diseñado para retrasar el momento en que su entorno decidiera denunciar la desaparición. Cada frase buscaba instalar una idea muy concreta. Camila no había desaparecido. Camila se había ido por voluntad propia. Lo que Bastián Carvajal no calculó fue que Camila escribía de una manera particular. Tenía un estilo. Usaba bien la puntuación. Ponía tildes. Sus mensajes tenían una coherencia interna que quienes la conocían podían reconocer sin pensarlo demasiado. Y los amigos de Camila, una comunidad de jóvenes coleccionistas que se conocían entre sí desde hacía años, notaron el cambio casi de inmediato. Los mensajes que llegaban desde el número de Camila no sonaban como Camila. Había faltas de ortografía, faltaban tildes, la redacción era extraña, la voz no era la suya. Entonces, con una iniciativa que después la propia policía reconocería como clave, los amigos de Camila empezaron a hacer algo que ningún manual oficial de investigación recomienda, pero que en este caso funcionó. Le hicieron preguntas trampa por WhatsApp, referencias a apodos falsos, detalles inventados, datos que la verdadera Camila habría corregido de inmediato y que el impostor aceptaba sin dudar. Cada respuesta confirmaba un poco más que del otro lado del teléfono no estaba Camila. La trampa más elaborada la organizaron en una tienda llamada Trainers, en el centro de Santiago. Bastián se había autodesignado como una especie de sucesor del negocio de Camila, algo que ya por sí solo tiene un nivel de descaro difícil de procesar. Estaba intentando heredar la cartera de clientes y la posición de mercado de la víctima cuya vida acababa de terminar. Los amigos de Camila lo invitaron a la tienda con el pretexto de coordinar futuras ferias de venta. Uno de ellos, llamado Ricardo, jugó un duelo de cartas Pokémon con Bastián para mantenerlo distraído, para hacerlo sentir en control, para que bajara la guardia. Mientras tanto, otros miembros del grupo grababan la conversación con un teléfono oculto. Lo que registraron fue suficiente para reforzar las sospechas. Las cámaras de calle Monjitas, recuperadas con apoyo policial, terminaron de cerrar el caso. Y 2 días después aparecieron las imágenes que la fiscalía considera definitivas. Bastián y Ruth, aproximadamente 48 horas después de la desaparición de Camila, saliendo del edificio con el carro de feria de la víctima, visiblemente más abultado de lo que debería estar. Bastián Carvajal terminó entregándose a la justicia 40 días después de la desaparición, cuando ya era evidente que la policía lo tenía cercado. Ruth Navarro fue detenida poco después. Ambos quedaron en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio, con 120 días de plazo de investigación. Bastián como autor material, Ruth como encubridora. Las hipótesis sobre el paradero del cuerpo se redujeron a 2. O fue sacado del edificio dentro del propio carro de feria que Camila usaba para transportar sus cartas, o fue trasladado posteriormente hacia la región de O'Higgins,
donde la familia del imputado tiene una casa registrada. Tampoco se descarta la participación de una tercera persona en el traslado. Lo perturbador del caso no es solo el homicidio, aunque eso ya sería suficiente. Lo perturbador son las capas. Una joven vendedora cuya vida fue terminada por 6 millones de pesos en cartas de cartón. Un perpetrador que conocía a su víctima por años de comunidad compartida. Un departamento alquilado específicamente para tender la trampa. Una pareja cómplice. Una manipulación digital sistemática del WhatsApp de la víctima durante días. Un intento de heredar la posición de mercado de una mujer cuya vida acababa de terminar. Y lo más perturbador de todo, una madre, Vilma Quispe, que 2 meses después seguía sin saber dónde estaba el cuerpo de su hija. Sus palabras textuales a Chilevisión fueron una pregunta que no debería existir en ningún idioma. ¿Dónde está su cuerpo? El caso sigue activo. Los imputados continúan detenidos. Las cartas Pokémon de Camila siguen, presumiblemente, dispersas en colecciones anónimas. Y en algún punto de Santiago o de O'Higgins, existe una respuesta a la pregunta de Vilma. Una respuesta que tal vez nunca llegue. Harukawa Mo tenía 21 años y un sueño muy específico. Trabajar en un Pokémon Center. No en cualquier tienda. En un Pokémon Center oficial. Con las paredes pintadas con los colores de la franquicia. Vitrinas llenas de peluches de Pikachu. Y clientes entrando con esa expresión de adultos avergonzados que intentan disimular que están más emocionados que los niños. Era el sueño literal de millones de fans en todo el mundo. La mayoría lo deja en el plano de la fantasía adolescente y sigue adelante con su vida. Harukawa decidió perseguirlo. En julio de 2025, dejó su trabajo en un restaurante de comida rápida en el barrio de Hachioji, en Tokio, donde llevaba meses trabajando. No lo hizo por dinero, no lo hizo por horario. No lo hizo porque hubiera encontrado un puesto más estable. Lo hizo porque había conseguido entrar como empleada part-time en el Pokémon Center Mega Tokyo, ubicado en la segunda planta del complejo comercial Sunshine City, en Ikebukuro. Sus palabras textuales a sus compañeros, recogidas después por la prensa japonesa, fueron que trabajar ahí era su sueño. No un sueño, su sueño. Lo que Harukawa no podía saber en julio de 2025 era que esa decisión, la decisión de perseguir exactamente lo que más quería, iba a convertirse 8 meses después en la decisión que le costaría la vida. Para entender el caso, hay que conocer al otro protagonista, Hirokawa Taiki. Tenía 26 años. Había sido criado principalmente en Okinawa por una madre soltera. En su juventud había sido nadador competitivo. En superficie, era un joven japonés de perfil promedio. Y había sido el novio de Harukawa entre octubre de 2024 y julio de 2025. Se conocieron en diciembre de 2023, trabajando juntos en aquel mismo restaurante de comida rápida de Hachioji. La relación duró aproximadamente 9 meses. Harukawa fue quien la terminó. Sus razones, según contó después a la policía, incluían que Hirokawa la despreciaba de manera sistemática. La frase que ella citó como la gota que colmó el vaso fue: «Trabajar en el Pokémon Center no te conviene. Deja ese trabajo». El comentario puede parecer trivial desde afuera, pero contenía exactamente la mezcla de desprecio y control que hizo que Harukawa entendiera que la relación ya no era recuperable. Lo que vino después de la ruptura fue un manual clásico de acoso, y es importante recorrerlo con detalle porque cada paso era una señal de alarma. Una señal que el sistema policial japonés interpretó correctamente, pero no logró detener a tiempo. Hirokawa empezó dejándole regalos en la puerta de su casa, cartas Pokémon, pequeños objetos, recuerdos. En otra relación, quizá habría parecido un gesto nostálgico. En este contexto, era una amenaza envuelta en papel de regalo. «Estoy en tu casa. Sé dónde vives. No has salido de mi alcance». Harukawa lo bloqueó en Line y en todas las redes sociales que pudo. Hirokawa escaló. Empezó a acosarla físicamente en su casa y en el trabajo. La contactaba digitalmente desde números nuevos. La presencia se volvió constante. La insistencia se volvió invasión. Llegó un punto en que Harukawa tuvo que pedir una baja temporal del Pokémon Center, porque ya no podía trabajar con normalidad. El 25 de diciembre de 2025, día de Navidad, Harukawa llegó a su casa después de un turno. En la puerta de su apartamento, alguien había dejado una carta Pokémon. La carta tenía un mensaje escrito a mano. Decía, según la traducción recogida por fuentes japonesas: «Por favor, contáctame esta noche. Sálvame. Sálvame». Ese fue el verbo. La persona que llevaba meses acosándola le escribía en una carta Pokémon, dejada en la puerta de su casa, pidiéndole que ella lo salvara a él. Harukawa fue inmediatamente a la policía. Esa misma noche,
Los oficiales la acompañaron a su casa. Encontraron a Hirokawa merodeando cerca del edificio y lo arrestaron por violación de la ley japonesa de control de acoso. Durante el interrogatorio posterior, Hirokawa hizo 2 declaraciones que merecen ser recordadas juntas. La primera fue romántica. La amaba. Quería volver con ella. La segunda fue una confesión que la policía consideró lo suficientemente grave como para dejarla registrada por escrito. Hirokawa declaró que estaba pensando en quitarse la vida y que estaba pensando en involucrar a otros en su final. En el coche de alquiler que tenía estacionado cerca del lugar del arresto, la policía encontró un cuchillo de fruta. La escena completa estaba ahí, sobre la mesa, en diciembre de 2025. El acosador armado. El plan de autolesión extendido a otras personas. La víctima identificada. La herramienta de ejecución. Todos los elementos estaban presentes. Y aquí es donde el sistema japonés falló, de una forma que la prensa local analizaría durante meses. Hirokawa fue procesado mediante un procedimiento sumarial, no con un juicio completo. La sentencia fue una multa de 800,000 yenes, aproximadamente $5,000 estadounidenses. No hubo prisión, no hubo tratamiento psiquiátrico obligatorio. La policía le recomendó firmemente atención médica y psicológica, dado el perfil de conducta y las declaraciones sobre autolesión y daño a terceros. Hirokawa rechazó el tratamiento. Bajo el marco legal japonés, no había un mecanismo claro para obligarlo. El 31 de enero de 2026, después de pagar la multa, fue liberado. Su madre, a quien la policía consultó como medida de seguridad, dijo que lo vigilaría. Vivía con ella. En teoría, era una situación supervisada. La policía emitió una orden de alejamiento contra Hirokawa. Le recomendó encarecidamente a Harukawa que cambiara de trabajo por su seguridad. Le ofreció instalar cámaras en su casa, y ella aceptó. Le ofreció quedarse temporalmente con un familiar, y también aceptó. Pero respecto al trabajo, Harukawa se negó con firmeza. Hay que repetir la frase porque importa. Trabajar en el Pokémon Center era su sueño. Llevaba 6 meses en ese puesto. Lo había perseguido durante años. Y no estaba dispuesta a entregarlo porque un hombre la estaba acosando. Entre diciembre y marzo, Harukawa consultó con la policía un total de 9 veces sobre el caso de Hirokawa. La policía la chequeaba regularmente. El personal del Pokémon Center fue puesto en alerta. Pero más allá de eso, dentro del marco legal japonés, no había mucho más que pudiera hacerse. El 26 de marzo de 2026, después de las 7 de la tarde, Hirokawa Taiki llegó al complejo Sunshine City de Ikebukuro. Subió a la segunda planta. Se quedó observando el Pokémon Center desde la distancia durante aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Esa cifra importa. No fue un impulso inmediato. No fue un arrebato descontrolado de segundos. Fue un periodo prolongado de observación silenciosa. Durante ese tiempo, presumiblemente, verificó la posición de Harukawa dentro de la tienda, calculó el momento y se preparó mentalmente para lo que iba a hacer. Cuando entró, Harukawa estaba detrás del mostrador. El local estaba lleno. Había docenas de clientes, incluidos niños. Hirokawa cruzó la tienda directamente hacia ella, sacó un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros de hoja y empezó a atacarla en el cuello. Las cámaras de seguridad de la tienda registraron lo que pasó después. Harukawa, gravemente herida, intentó huir hacia la parte trasera del mostrador. Hirokawa la persiguió, la derribó al suelo y siguió atacándola con el cuchillo. Al mismo tiempo, alternaba el filo contra su propio cuello, autoinfligiéndose heridas mientras se las causaba ella. Es un detalle que los investigadores destacarían después por su precisión clínica. El atacante estaba ejecutando simultáneamente el daño a la víctima y el daño a sí mismo. Era el plan que había anunciado 3 meses antes, involucrar a otros en su propio final. Los clientes del Pokémon Center huyeron en estampida. Los empleados de tiendas cercanas bajaron las persianas. Un hombre que estaba dentro del local con su familia contó después que oyó a una mujer gritando pidiendo ayuda. Escuchó el ruido de estanterías cayendo y, cuando se giró, vio a un empleado con la camisa manchada de sangre. Después vio a Hirokawa abriéndose paso hacia el mostrador, ya sangrando por sus propias heridas, con el cuchillo en la mano. Harukawa Mo recibió más de una docena de heridas de arma blanca, concentradas principalmente en el cuello. Falleció en el hospital poco después de ser trasladada. Hirokawa Taiki también murió por las heridas autoinfligidas. El Pokémon Center Mega Tokyo y la cafetería Pikachu Suites de la planta inferior cerraron indefinidamente. The Pokémon Company emitió un comunicado oficial disculpándose con los clientes por el incidente y prometiendo cooperar plenamente con la investigación policial. Es el tipo de comunicado que ninguna empresa de entretenimiento infantil debería tener que redactar jamás.
Y sin embargo, el mundo obliga a que existan. Lo perturbador del caso no es solo el desenlace fatal, aunque eso ya sería suficiente. Lo perturbador es la previsibilidad. Cada elemento de la tragedia había sido anticipado por alguien. La policía sabía que Hirokawa era peligroso. Hirokawa había declarado por escrito su intención de involucrar a otros en su propio final. Harukawa sabía que estaba en riesgo y consultó 9 veces a las autoridades. El personal del Pokémon Center estaba en alerta. Y aún así, ninguno de esos sistemas pudo detener lo que un hombre con un cuchillo de fruta podía hacer después de 15 minutos de observación silenciosa frente a una tienda de peluches. La ley japonesa contra el acoso, que ya arrastraba un historial de fallos similares, quedó otra vez expuesta como un mecanismo insuficiente. La pregunta que los medios japoneses se hicieron, casi al unísono, fue la misma de siempre. ¿Por qué la responsabilidad de cambiar de vida recae sobre la víctima? Harukawa cambió su número, aceptó cámaras, se mudó temporalmente con familiares. Pero el trabajo, el único elemento de su vida que era completamente suyo, el sueño por el que había peleado, ese no estaba dispuesta a entregárselo a Hirokawa. Y por mantenerlo, lo perdió todo. Sasha Moreau tenía 20 años. Vivía en Heist-op-den-Berg, una pequeña ciudad de la provincia belga de Amberes. Según los testimonios que su familia daría después a la prensa flamenca, era una chica tranquila. Coleccionaba figurinas y cartas Pokémon. No era una obsesión ni una excentricidad. Era el hobby con el que pasaba el tiempo. Y como millones de personas de su generación en Europa, participaba en grupos online donde fans del rubro intercambiaban piezas entre sí. Era un pasatiempo completamente normal. Literalmente, uno de los hobbies más inocentes que una persona podía tener. Y fue exactamente ese hobby el que la llevó a la muerte. Hay que entender el contexto de los grupos de intercambio de Pokémon en Bélgica en 2017. Para entonces, la mayoría de jóvenes europeos había crecido con Internet integrado en su vida social desde la adolescencia. Quedar con desconocidos en persona para intercambiar objetos de colección no parecía una práctica alarmante. Era parte del funcionamiento normal de una buena porción de la economía de hobbies del continente. Se compartían fotos de las piezas, se acordaba un punto de encuentro, se viajaba si era necesario, se hacía el intercambio y se volvía a casa. Todo descansaba sobre una confianza implícita entre desconocidos unidos por un interés común. Y durante años, para millones de personas, esa confianza había funcionado. Esa es la base estadística sobre la que descansa todo el sistema. La mayoría de las veces no pasa nada. Hasta que pasa. En enero de 2017, Sasha entró en contacto con un usuario llamado Johnny Vandenbroek. Tenía 26 años. Vivía en un apartamento en la Van Stralenstraat, en Amberes, a unos 40 kilómetros de Heist-op-den-Berg. Le ofrecía un intercambio. Tenía figurinas Pokémon que a ella le interesaban. Ella tenía piezas que a él le interesaban. Compartieron fotos, negociaron y acordaron que Sasha viajaría a Amberes el 7 de febrero para hacer el intercambio en persona en el apartamento de Vandenbroek. Era un trayecto de aproximadamente 1 hora en transporte público. Era completamente rutinario. Le contó a su familia dónde iba y con quién iba a verse. ¿Cómo haría cualquier persona razonable antes de encontrarse con un desconocido? Después se subió al tren. Lo que las cámaras de seguridad de la estación de Amberes registraron esa tarde fue el principio del final. Vandenbroek recibió a Sasha en la estación. Caminaron juntos hasta su apartamento. Lo que ocurrió en el interior. La fiscalía belga lo reconstruiría después con un nivel de detalle que la familia pidió mantener parcialmente en privado y que los medios respetaron en buena medida. Pero los elementos esenciales son estos. Vandenbroek había planeado el encuentro como una trampa. Su objetivo, según concluiría después el jurado de la Corte de Asises de Amberes, había sido secuestrar, abusar y acabar con la vida de Sasha Moreau, desde el primer mensaje que le envió en el grupo de Facebook. Las cartas Pokémon eran el cebo, el intercambio era la coartada, la víctima era el objetivo, el instrumento que la fiscalía y el jurado determinaron que Vandenbroek había utilizado para acabar con la vida de Sasha era especialmente perturbador por su simpleza, un collar de perro. Las lesiones identificadas en la autopsia, combinadas con declaraciones del propio acusado a lo largo del proceso, llevaron al jurado a concluir que ese había sido el método. Después del desenlace fatal, Vandenbroek desarmó el collar, presumiblemente para destruirlo o esconderlo. Y entonces, hizo algo que un criminal puramente impulsivo no haría, pero que un criminal planificado sí. Empezó a tomar decisiones logísticas con calma para encubrir el crimen. Salió del apartamento, fue a una tienda MediaMarkt cercana, compró una pala y regresó. En el patio interior del edificio cavó un pozo.
La fiscalía determinaría después que tenía aproximadamente 75 centímetros de profundidad. No era demasiado. Era suficiente para ocultar un cuerpo si nadie lo buscaba específicamente, pero insuficiente si la investigación llegaba al lugar. Era el cálculo de un hombre convencido de que nadie llegaría. Enterró a Shashia allí, en el patio de su propio edificio, sin ropa y maniatada de pies y manos, según los detalles recogidos por la prensa flamenca. Cubrió el pozo, limpió el apartamento. Y entonces, igual que Bastián Carvajal haría con Camila Olórtigue casi una década después, en otro continente y sin conocer este caso, Van den Broek tomó el celular de Shashia y empezó a construir una coartada. Envió mensajes a la familia de Shashia haciéndose pasar por ella. Mensajes diciendo que el intercambio había salido bien. Mensajes diciendo que había decidido salir esa noche en Amberes. Mensajes diciendo que se había quedado a dormir en la ciudad. Cada mensaje estaba calculado para retrasar el momento en que su familia se preocuparía lo suficiente como para llamar a la policía. Cada mensaje estaba diseñado para construir la misma narrativa de siempre. Shashia no había sido atacada. Shashia se había ido por su cuenta. La estrategia, en términos de procedimiento, era inquietantemente parecida a la que se vería 9 años después en Santiago. La diferencia es que Van den Broek no tenía Shashia conectada a una comunidad de jóvenes coleccionistas capaz de detectar la suplantación por el estilo de escritura. Su familia simplemente notó que algo no estaba bien. Las horas pasaban, y no tenían noticias reales de ella. Entonces denunciaron la desaparición. Lo que destruyó la versión de Van den Broek fueron las cámaras. La policía rastreó los movimientos de Shashia desde su salida de Heist op den Berg. Las cámaras de la estación de Amberes la mostraban llegando con Johnny. Las cámaras de las calles cercanas al apartamento los mostraban caminando juntos hacia la Van Stralenstraat. Y de manera crucial, ninguna cámara de ninguna estación de tren, autobús o transporte público mostraba Shashia saliendo de Amberes después de esa tarde. Su teléfono seguía activo, enviando mensajes desde la zona del apartamento de Johnny, pero su cuerpo nunca había abandonado esa zona. La discrepancia era matemáticamente imposible. Si Shashia se hubiera ido por sus propios medios, las cámaras la habrían registrado en algún punto. No lo hicieron en ninguno. Cuando la policía obtuvo la orden de registro del apartamento, 2 días después de la desaparición, el patio interior reveló el resto. El cuerpo de Shashia estaba donde Van den Broek lo había dejado. Johnny Van den Broek fue detenido el 9 de febrero de 2017, exactamente 2 días después del crimen. Y aquí el caso entra en un territorio todavía más oscuro, porque su estrategia de defensa durante los siguientes 2 años y medio fue un manual completo de manipulación. Primero alegó que tenía problemas de memoria y no recordaba lo que había pasado. Después sostuvo que Shashia nunca había llegado a su apartamento, aunque las cámaras ya habían destruido esa versión. Más tarde, cuando el juicio en la Corte de Assises de Amberes se acercaba en octubre de 2019, su defensa cambió por completo la narrativa. Según esa nueva versión, Shashia sí había ido voluntariamente a su apartamento, pero solo había ocurrido una sesión consensuada de juego íntimo con asfixia que terminó en accidente. Es decir, su tesis era que él no había querido causarle la muerte, que todo había sido un desenlace fatal no intencional durante un encuentro consentido. Su abogado pidió formalmente que el cargo se redujera de homicidio premeditado a homicidio, sin intención de causar la muerte. El jurado no se lo creyó. Las lesiones documentadas en la autopsia, según concluyeron, no eran compatibles con un accidente dentro de un juego íntimo. Eran compatibles con un acto deliberado. Comprar una pala en Media Market y cavar un pozo de 75 centímetros tampoco era compatible con la reacción de pánico de alguien que acaba de provocar una muerte accidental. Era compatible con un plan. Operar el celular de la víctima durante días para retrasar la denuncia tampoco era compatible con un accidente. Todo ensamblado. Formaba un único cuadro coherente, una trampa premeditada, ejecutada con la intención de abusar sexualmente y acabar con la vida de la víctima desde el primer contacto. Los psiquiatras forenses que evaluaron a Van den Broek llegaron a una conclusión que el tribunal incorporó al expediente: rasgos psicopáticos, pronunciados con tendencias sádicas. Van den Broek pidió durante el proceso ser sometido a tratamiento por su condición. El tribunal, apoyándose en el informe pericial, lo rechazó. La justificación oficial fue especialmente escalofriante. El informe concluía que la psicopatía, en el estado actual de la ciencia médica, no es tratable de manera efectiva y que un tratamiento podría incluso ser contraproducente, porque podía refinar las técnicas de manipulación del sujeto sin reducir su peligrosidad real. En otras palabras, el tribunal decidió que ofrecerle terapia a Van den Broek no lo iba a curar, pero podía enseñarle a atender mejor la próxima trampa.
Es una de esas veces en que un sistema judicial cita la inutilidad de la rehabilitación como argumento para no intentar rehabilitar. Y la lógica, por incómoda que sea, resulta perversamente sólida. El 28 de octubre de 2019, después de un juicio completo, la Corte de Assises de Amberes condenó a Johnny Van den Broek a cadena perpetua. Además, le impuso 15 años adicionales a disposición del Tribunal de Aplicación de Penas, una medida específicamente diseñada en Bélgica para criminales considerados con alta probabilidad de reincidencia incluso después de cumplir una condena. Según los reporteros presentes en la sala, Van den Broek escuchó la sentencia sin mover un músculo de la cara. Los familiares de Shashia se abrazaron. Su madre dijo a los medios una frase que define el caso mejor que cualquier análisis. Es importante que quede claramente establecido que Shashia no tiene nada que reprocharse. Si no hubiera sido ella, le habría pasado a otra chica. Esa segunda parte de la frase pesa demasiado. No fue mala suerte. No fue una mala decisión de la víctima. Fue un depredador eligiendo un territorio de caza específico y esperando a que cualquier víctima entrara en él. Lo perturbador del caso no es solo el crimen, sino lo que el crimen revela sobre la infraestructura social que lo hizo posible. Van den Broek no atacó a Shashia al azar en la calle, no la siguió desde su trabajo, no la conoció en un bar, construyó un perfil dentro de una comunidad de hobby específica, dedicada a un producto diseñado originalmente para niños, sabiendo perfectamente que esa comunidad operaba sobre una confianza implícita entre desconocidos. Usó la inocencia estructural de la red Pokémon como herramienta de caza, y la herramienta funcionó porque esa red estaba diseñada sobre una premisa optimista, que él entendió mejor que sus usuarios habituales, que los desconocidos que coleccionan figurinas Pokémon no suelen ser una amenaza. La mayoría de las veces, esa premisa es cierta. Una vez fue mentira, una sola vez, con una sola víctima, en un solo patio de un solo edificio de Amberes, y la familia de Shashia Moreau vive desde entonces dentro de esa única vez. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.